Y es que el trasegar de Pepe Mujica lo llevó desde empuñar las armas a ser un actor clave en democracia. En el ocaso de su vida, su impronta de hombre sabio y humilde forjó su imagen. Soy consciente que pertenezco a una generación que se está yendo. José Alberto Pepe Mujica fue considerado por muchos como el gran defensor del socialismo en América del Sur. Para muchos, el primer y último progresista del continente. Si quieres que te den, tienes que tener la altura de dar. Nació en Montevideo en mayo de 1935. Fue guerrillero, político, presidente y agricultor. Tuvo influencia del Partido Nacionalista y en el 62 llegó al Partido Socialista de Uruguay. 2 años después empuñó las armas y se hizo parte del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Más que una guerrilla, somos un movimiento en su origen de políticos con armas. Sobrevivió a 6 balazos y en el 72, ya con 37 años de edad, fue puesto tras las rejas. Estuvo preso 12 largos años y aunque se le acusó de secuestro, robo y falsificación de documentos, a los 50 recuperó la libertad gracias a una amnistía. De su tiempo de prisión hace más de una década, le habló a María Elvira Arango del programa Los Informantes. ¿Salió un hombre distinto de la prisión, del hombre que entró? No sería quien soy si no hubiera vivido la experiencia amarga que viví. Lo que es un canto a la vida, porque usted aprende más de la adversidad, aprende más del dolor que de la bonanza. En el 94 fue electo diputado y en el 98 senador por el Frente Amplio de Uruguay, pero también fue ministro de Agricultura. En el 2005, después de una relación sentimental de 32 años, se casó con Lucía Topolansky. En esta etapa llegó a vivir a Puebla, una finca en el barrio del Rincón del Cerro, en las afueras de Montevideo. Los vecinos se acostumbraron a verle en su escarabajo celeste con su esposa y Manuela, una perra gosque de 3 patas. En el 2010 llegó a la presidencia con propuestas sencillas. Trabajo, comida, techo, educación. Su discurso de posesión en el Congreso fue memorable. Hoy es el día 0 o el día 1 de mi gobierno. Yo agregaría, hoy es un día de cielo abierto. Mañana comienzan los pasos hacia el purgatorio. Los gobernantes deberíamos ser obligados todas las mañanas a llenar planas como en la escuela, escribiendo 100 veces, debo ocuparme de la educación. La Mercosur tuvo un capítulo especial. ¡Ay, Mercosur! Cuánto amor y cuánto enojo suscita. Hoy estamos en público, no es el momento de hablar de los temas de alcoba. Solo déjenme afirmar que para nosotros el Mercosur es hasta que la muerte nos separe. Mujica fue calificado por distintas publicaciones como el presidente más humilde y pobre del mundo porque donaba a ONGs, emprendedores y hasta desvalidos el 90% de su sueldo. Legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, le dio luz verde al aborto como alternativa y despenalizó la marihuana. Nosotros no queremos que la marihuana sea buena. No, es que usted ni siquiera ha fumado marihuana. No, nunca fumé, pero he fumado tabaco, otro veneno, que Dios me libre. ¿Qué decidimos? Al que tiene esa adicción, una ración de marihuana. De marihuana. Que la da el Estado que siembra sus matas. Cuando quiera excederse, vamos a tratar de atenderlo. Porque en ese caso tema médico. Es un enfermo. Como presidente estuvo donde lo invitaron, Brasil, su obsesión, y la Casa Blanca, un lugar para hablar de la vida. Después de entregar el poder, volvió al Senado y en el año 2020 se dedicó a disfrutar de su mayor motivación, su pareja. Al periodista Joaco Santos le mostró libros y conceptos como el de la libertad. La libertad es gastar el tiempo de tu vida en las cosas que a ti te motivan. Cuando vos multiplicás las obligaciones, no sos libre, estás esclavizado. En abril de 2024, Mujica fue diagnosticado con un tumor en el esófago, el cual fue tratado con las dificultades de su edad. Ese fue Pepe Mujica, el que conoció Uruguay y el que conoció el mundo. Un verdadero progresista que defendió la democracia y nunca se dejó deslumbrar por el poder. ¿Por qué le recuerdo esto? Porque la política no es un negocio. La política es una pasión que se tiene o no se tiene. Son muchas las reflexiones que deja Pepe Mujica, lo hizo a través de frases, una de ellas, el poder no cambia a las personas, solo revela quiénes
verdaderamente son. El expresidente de Uruguay fue homenajeado por su partido político en marzo pasado, en un emotivo evento en el que incluso lloró. Mujica, de 89 años, fue ovacionado por miles de militantes del Frente Amplio. El exmandatario, que padecía un cáncer de esófago, asistió en compañía de su esposa. El homenaje ocurrió en la conmemoración de los 54 años del primer acto de masas de la coalición oficialista. El expresidente uruguayo José Pepe Mujica abrió las puertas de su casa a la prensa el año pasado para celebrar en ese entonces el regreso de la izquierda en su país. Habló de política, de los gobiernos actuales de izquierda y de su vida, de la que aseguró estaba muy agradecido. José Pepe Mujica fue un hombre sencillo y genuino y sin pelos en la lengua. A sus 89 años, ni un cáncer de esófago cayó su pensar, y menos cuando tenía mucho por qué celebrar. La izquierda había vuelto a su país y con su candidato, Yamandu Orsi, quien fue elegido como nuevo presidente de Uruguay en las elecciones de 2024. Tiene algo de grato sabor, un poco como premio de despedida. Por eso, con todo y rabieta, en noviembre del año pasado dejó que la prensa entrara a su casa, a las afueras de Montevideo. Allí se refirió a gobiernos como los de Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua. Aseguró que ellos no son de izquierda, que son autoritarios. Tengo íntima discrepancia con los regímenes autoritarios. Lo que no avalo es la intervención de afuera. Los problemas de Venezuela los tienen que resolver los venezolanos. Y en todo caso hay que ayudarlos, pero no meterse. Dijo que el mayor acierto de su vida fue Lucía, la mujer con la que vivió 5 décadas. Y en general fue consciente de la suerte que tuvo. Pasé un montón de años preso, tengo una colección de balazos, llegué a presidente y ahora todavía estoy llegando a los 90 años. Entonces tengo que gritarle gracias a la vida. Pepe Mujica siempre se caracterizó por ser un hombre auténtico en su pensamiento. Así lo dejaba ver en sus entrevistas, como la que le concedió en 2023 a nuestra compañera María Alejandra Villamizar, en donde desde su finca en Montevideo reflexionó sobre varios temas, entre ellos su aporte a la búsqueda de la paz en Colombia. Señor expresidente Mujica, pese a que la filosofía ha hecho estas reflexiones, pese a que la sociología nos ha dado claves, pese a que la misma evolución da elementos y casi que pone las certezas adelante, seguimos actuando de la misma manera como humanidad en algunos sentidos. Lo que usted dice, quizá por el mercado, pero las armas siguen estando presentes. ¿Le parece? Sí, sí. Hablemos de Putin. De Putin y de la OTAN. Y de la OTAN. Hablemos de todo. Hablemos de todos. Esto nos van a llevar a una guerra nuclear todavía. Y no se entiende cómo hoy en día estemos frente a este desafío, porque las claves no son las de la Segunda Guerra Mundial. No. Entonces es una guerra que es como a destiempo, pero está sucediendo todos los días en nuestros días. Es que en el fondo no es una guerra con Ucrania. En el fondo es un coqueteo entre Estados Unidos y China. Y que toca el orgullo ruso. Las potencias todavía con su interés de mantenerse y de seguir... Sí. Nos llevan por delante. No existe una política mundial. Existe una proyección de intereses internos de grandes países que tienden a hacer la política internacional. Pero una política para el mundo, pensando en su globalidad para el mundo, no existe todavía. Y este es uno de los problemas más graves que tenemos. Porque nuestra civilización cada vez más global. ¿Y qué somos los latinoamericanos en todo esto, en esta mezcla? No hacemos la historia, la padecemos. Toman la decisión por allá y como no nos podemos juntar, no podemos manifestarnos como continente. Este es el punto débil, porque nosotros llegamos tarde. Nuestro proceso colonial, nuestra liberación se da en el momento que se organiza el mercado mundial. No es casual que casi todas las capitales quedaron en un puerto importante.
y fue más importante comunicarnos con Europa que entre nosotros. Pero ahora, si no logramos de alguna forma acuerdos que nos podamos manifestar como continente, no tenemos peso político en el mundo. No es para perder nuestra independencia, es para disfrutar lo poco que nos queda de soberanía, sino de alguna forma tendremos que encontrar en esta etapa de poder acordar entre nosotros. Lo que nos pasó con la pandemia es dramático. Sí. Somos 6-7% de la población mundial. Y tuvimos un porcentaje muy alto de muertes. El 30% de los muertos de COVID en América Latina. Y hay 4 o 5 países que pueden hacer vacuna, entre ellos Colombia, Brasil, Argentina, México. Nos quedamos pasmados, cada cual arreglándose como pueda, sin poder acordar una política común. Usted está en una nueva iniciativa, en un nuevo intento, empujando, sí, claro, ayudando para que... Llamando a la cuesta es que los países están hechos, las banderas están hechas, los himnos están hechos, pero tenemos que defendernos un poco, darnos una estatura. Una cosa es un país lleva un proyecto y otra cosa es un continente se plantea distinto. Y porque paradojalmente somos pobres e injustos, somos ricos en recursos naturales, tenemos litio, el 30% del agua dulce del mundo, más del 30% de la tierra arable que queda productiva. Tenemos recursos importantes. La Amazonía, el río Padre, el Amazonas, que es una cosa... Sí. Tenemos cosas que valen la pena. Pero tenemos que hacerles darle valor y llamarle la atención al mundo rico, que también nos precisa. ¿Será que se logra con...? Se logra si sos fuerte. Sí. Si no, no se logra. Y para ser fuerte tienes que ser pesado. Y para ser pesado tienes que juntar. Todo tiene en la historia un escenario, un momento. Hay una oportunidad. Puede pasar. La tenemos que aprovechar. Y tenemos a Lula, que es un personaje singular, pero además representa a Brasil, un país que pesa, que están los BRICS. Pero ojo, que es veterano y se va, por eso hay que aprovecharlo. Estamos en un momento de una democracia en las calles, en muchos países de América Latina, Colombia especialmente, y hay una pregunta permanente y es ¿hacia dónde va todo eso? ¿Cómo ve esa movilización permanente? Pienso que la movilización en la calle es mejor que la movilización en la selva con armas. Mientras griten en las calles es mucho mejor que no tengan que disparar para el monte. Segundo, pienso de que hay momentos de cambio y cuando durante mucho tiempo se vienen haciendo las cosas así y tú quieres cambiar, se establece un conflicto. Porque hay intereses que están anudados al statu quo que van a resistir. Y hay intento de mejorar la cosa, pero hay resistencia. Es difícil. Lo vi mucho en Colombia. Cuando se planteó el proceso de paz, me acuerdo que estuve en una ciudad que estaba llena de estudiantes y me hicieron un acto en contra enfrente. Y era por la paz. Me hicieron un acto en contra la paz. Una cosa medio difícil de concebir. Pero claro, las heridas que había en Colombia y el pasado estaban determinando que había un choque de puntos de vista muy fuerte. Estoy seguro que todavía sigue existiendo. Sí, existe todavía. Sin embargo, la pregunta es si Gustavo Petro va a enfrentar ese cambio con su propio criterio, con su propia obstinación, si se quiere para muchos,
o si realmente va a lograr unos acuerdos que permitan hacer ese cambio de manera transitoria, digamos, de manera gradual, más bien que transitoria, ¿no? Es que no tiene otra forma de que hacerla gradual, pero puede ser de que tenga momentos de rispidez. No se puede cambiar de la noche a la mañana, ni solamente que fuera mago, pero como en la realidad no existe la magia, la realidad le va a imponer dificultades. Ojalá que tenga una buena capacidad de negociación y de obstinación, pero de tolerancia. Que nunca caigan en el autoritarismo. Hay quienes dicen Gustavo Petro no es un revolucionario al estilo bolchevique, es más bien una persona que entiende los cambios como una especie de anarquía, como un movimiento del caos. ¿A usted le parece que eso puede ser una manera de verlo? No sé, no me parece que tenga nada ni de una cosa ni de la otra, porque por lo menos el discurso que he visto es bastante racional. Ahora, después del punto de vista práctico, lo que le deseo suerte, pero no es por Petro, es por Colombia, porque esta es un desafío, pero es una oportunidad también. Ese proyecto de paz total me parece formidable, pero las contradicciones que tiene son enormes también. La paz total, si uno entiende la propuesta que hace el presidente o trata de entenderla, es convencer a todas estas personas que están por fuera de la ley a través de ahora un sometimiento a la justicia, que acaten las normas de un ofrecimiento del Estado para que se desarticulen esos ejércitos. Paralelamente es otra negociación política con otro grupo guerrillero que es el ELN, pero eso es otra historia. ¿Cómo los futuros que prometen los estados a los que los ciudadanos no les tienen confianza pueden realizarse a través de una ley, por ejemplo, en este caso como la de sometimiento? Entiendo perfectamente que si alguien que participó en esta gesta de violencia lo único que le estás ofreciendo es que vaya preso, se va a resistir y se va a ir para el monte o algo por el estilo. Pero me parece que este proceso de paz, por lo menos teóricamente, tiene bastante inteligencia, porque coloca el intento de la verdad de frente y le pide a la ciudadanía una aceptación de la propia realidad y vamos a dejar esto y a seguir. Pero claro, se necesita mucha capacidad de convencer mucha gente. Y siempre va a haber un margen de contradicción. Pero tampoco hay mucha otra salida. Por eso hay que hacer todo lo posible, más allá de Petra, de que este proceso de paz se afirme y no fracase. Hoy me preguntaban aquí sus colegas, mis colegas uruguayos, por qué había sido importante Pepe Mujica en la paz de Colombia. Y yo les decía que creía que era por la referencia ética de sus palabras. Y por ir a hablar con la FARC en la dirección de la FARC y discutir. ¿Y decirles qué? Juéguense de buena fe con esto, vale la pena. Yo discutí en Cuba, me fui a Cuba a discutir cuando estaban ellos y discutí fuerte. Porque yo podía hablar de determinadas cosas que tal vez gente de otro lado no se las podía decir. Nos toca seguir en democracia, que es el único sistema que por ahora parece ser es como dijo Churchill, la mejor porquería. La mejor porquería que hemos podido inventar es la democracia. Es decir, es mucho mejor que todo lo demás, pero tiene un montón de defectos. Por lo menos con la democracia renegamos, pero soñamos que vamos a tener un cambio. ¿Qué te parece? Vivimos engañados, pero vivimos. Vivimos. Muchas gracias. Gracias. Muy amable por su tiempo.